Saludos estimadas familias, les habla su profesor de música, Pablo Alvarado Bravo. El día de hoy aprenderemos sobre el himno patriótico al 15 de septiembre. Conoceremos sus autores y entenderemos cada estrofa de este bello himno. Pero primero les contaré quién escribió la letra de este himno. Juan Fernández Ferraz, educador que dio una relevante contribución a la educación del siglo XIX. Representó a Costa Rica en conferencias internacionales. Fungió de director de la Imprenta Nacional, de la Oficina de Estadística y del Museo Nacional. Realizó investigaciones históricas e hizo estudios sobre la arqueología del país y de los dialectos de los grupos indígenas. Fue profesor del Colegio de Cartago, donde impartió clases de varias materias. Se encargó de la dirección del Instituto Universitario. En 1886 fue nombrado inspector general de enseñanza, para lo cual escribió algunos reglamentos para las escuelas. Como les comenté en un video anterior, Don Juan también escribió una versión del himno nacional de Costa Rica que fue cantada durante muchos años. Luego hablaremos del gran maestro que escribió la música, José Campabadal. Nació en Barcelona un 16 de julio de 1849. Inició sus estudios musicales desde niño. Más adelante estudió órgano, contrapunto, armonía y composición. En su juventud fungió como profesor de música en varios colegios de Barcelona. Llegó a Costa Rica en 1876, contratado por el sacerdote y diputado cartaginés Don Francisco Peralta para ocupar la plaza de maestro de capilla en varias iglesias de Cartago, como también en la Basílica de los Ángeles en esa misma ciudad. En 1883 fundó la Sociedad de Música Euterpe, mismo año en que se editó por primera vez el himno patriótico al 15 de septiembre. Iniciamos a explorar cada estrofa de nuestro himno. Los hijos del pueblo, levanten la frente al sol refulgente de la libertad. Sepamos ser libres, no siervos menguados. Derechos sagrados la patria nos da. Refulgente, que emite resplandor. Siervo, que es esclavo de un señor, o en la época del feudalismo, era una persona sometida a un señor feudal y obligada a trabajar para él, pero que conservaba ciertas libertades. O también se puede ver como una persona completamente sometida a alguien o a algo y entregada a su servicio, en este caso, a España. Menguado significa cobarde, tonto, falto de juicio, miserable, ruin o mezquino. Voy a leer varios comentarios de un artículo que escribió Luis Ángel Salazar Oces, profesor jubilado de filosofía de la Universidad de Costa Rica, con respecto a cada estrofa del himno. Dice: sus mensajes constitutivos van dirigidos explícitamente en primera instancia a los hijos del pueblo, es decir, al enorme conglomerado popular, honesto, trabajador y explotado, no a la aristocracia ni a ninguna otra argolla dominante. Le pide a ese pueblo gigante dormido que se despierte, que levante la frente al sol refulgente de la libertad, que abandone la sombra de la inconsciencia. Recordemos que el sol representa la razón y el conocimiento, a lo que han sometido para que, despabilado, mire la luz lejana de su libertad,
entienda, sepa cómo alcanzarla y marchando, luchando hacia ella, deje de ser el siervo menguado y logre adquirir paso a paso los derechos que la patria nos da, pero que nos han robado. La patria nos da ese derecho a la educación, y una forma de no vivir esclavizado de la ignorancia es por medio de la educación. Sí, cantemos el himno sonoro a la patria, al derecho y al bien, y del pueblo los hijos en coro de la ley juren ser el sostén. Sonoro, que suena o que puede sonar, o que suena bien, o que suena mucho y agradablemente. Sostén es la acción de sostener. En este caso es un apoyo moral, una protección. Continúo con las palabras de el profesor Luis Ángel Salazar Oces. Con un imperativo sí, empieza la tercera estrofa animándonos a cantar el himno sonoro a la patria, al derecho y al bien. Recordemos que, dada la formación y su credo político ideológico, el compositor de la letra concibe la patria ideal como la liberal, generada por la Revolución Francesa, fundamentada en leyes producidas no por un poder absoluto, dioses, reyes o tiranos, sino por una asamblea legislativa, en la que todos los sectores sociales están representados y que genera el derecho, fundamentado en la ética del bien común. A esta legalidad que protege y fomenta el bienestar para todas y todos aquellos que la respeten, los hijos del pueblo debemos jurar que nos comprometemos a defenderla y fomentarla, a ser el sostén. Por desgracia, es evidente que hoy en día en la práctica cotidiana esta ética ha sido sustituida en nuestra patria por la del lucro y el ordenamiento jurídico humanista, por la ley de la selva, esto es, por el sálvese quien pueda. Nuestro brazo nervudo y pujante contra el déspota e inicuo opresor, a los ruines esbirros espante, que prefieren el ocio al honor. Nervudo significa fuerte y vigoroso, nuestro brazo fuerte, vigoroso. Pujante, ¿qué tiene pujanza? Una fuerza grande o robustez para impulsar o ejecutar una acción. Déspota, soberano que gobierna sin sujeción a ley alguna o persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Inicuo, contrario a la equidad, alguien que es malvado, injusto. Opresor, que abusa de su poder o autoridad sobre alguien. Ruin, alguien que es vil, bajo, despreciable, dicho de una persona de malas costumbres y procedimientos, o de malas costumbres. Mezquino y avariento. Esbirro, persona que ejecuta órdenes de otra o de una autoridad especialmente para ello que debe emplear la violencia. O persona que sigue servilmente por otra, por dinero o por interés. Ocio, cesación del trabajo, inacción total u omisión de actividad. Honor, gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien se le granjea. Esta es la estrofa con más palabras complicadas. Vamos a desmenuzarlo poco a poco. Nuestro brazo nervudo, fuerte, vigoroso, pujante, que tiene esa fuerza o robustez para impulsar una acción. ¿Cuál acción? Contra el déspota, aquella persona que abusa de su autoridad, inicuo, que a pesar de que abusa de su autoridad, también no sigue la justicia y que oprime al pueblo. A esas personas viles, de mala reputación, o que siguen acciones solo por dinero, espante, no la queremos en nuestra patria. Prosigo con las palabras del profesor Luis Ángel Salazar Oces.
El himno nos anima a recuperar como valor fundamental la búsqueda del bien común y como ordenamiento jurídico el que lo defiende y fomente su práctica. Por cierto, que en la cuarta estrofa nos indica cómo realizar la restauración oponiendo nuestro brazo, nervudo y pujante, es decir, nuestra lucha inclaudicable contra el déspota inicuo opresor, que en nuestra época está constituido por el gran capital nacional e internacional que depreda seres humanos y naturaleza, y espantando, liberándonos de ellos, a los ruines esbirros que prefieren el ocio al honor, encarnados en los títeres que han sido puestos por este gran capital a gobernarnos, y por sus secuaces, los manipuladores de los medios de comunicación, politiqueros de oficio, adormecedores líderes religiosos, algunos domesticadores en vez de educadores. Las cadenas rompió del pasado, las que fueran pacífica Grey, y los libres su vida han sellado, con su sangre, por patria y por ley. La Grey es el conjunto de individuos que tienen algún carácter común, como los de una misma raza, religión o nación. En la quinta estrofa nos recuerda que nuestros gloriosos antepasados, la pacífica Grey, en 1821 y en 1856, por ejemplo, ya habían roto las cadenas de la servidumbre feudal a España y de la naciente filibustera del imperialismo yanqui, respectivamente, por lo que sellaron con su sangre y sus vidas su derecho a tener una patria regida por leyes justas, sobreentendiéndose que hoy, ante tanta injusticia y servidumbre que nos imponen como pueblo, tenemos la obligación de emular a estos ejemplares antepasados y de la mansa Grey convertirnos en seres humanos plenos, luchando y alcanzando la libertad y la dignidad que hoy nos están robando. Solo es hombre el que tiene derechos, no el que vive en la torpe abyección, y baluarte serán nuestros pechos contra el yugo de inicua opresión. Torpe, rudo o tardo en comprender, deshonesto, impúdico, lascivo. Abyección, bajeza, humillación, hacer vil y despreciable a algo o a alguien. Baluarte, obra de fortificación que sobresale en el encuentro de dos cortinas y lienzos de muralla y que se compone de dos caras que forman ángulo saliente. Yugo, instrumento de madera al cual, formando yunta, se unen por el cuello a las mulas y por la cabeza o el cuello los bueyes, y en el que sujeta la lanza o pértigo del carro, el timón del arado. También es ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer, o carga pesada, prisión o atadura. La sexta estrofa nos recalca contundentemente que solo somos hombres, humanos diremos hoy, si tenemos y disfrutamos absolutamente nuestros legítimos derechos, ahora que enumerados claramente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en todas sus generaciones, reafirmando a la vez que nuestro pecho debe ser los bastiones fortificados o baluartes contra todo tipo de yugo, es decir, de imposición y explotación que nos esté sometiendo, como carencia de salarios justos y demás derechos laborales, de vivienda propia, de salud, de justicia pronta y cumplida, de constituido, por lo que evidentemente tenemos que batallar de manera integral para romper esos ignominiosos maderos que han atado a nuestras cervices y derrotar para siempre a quienes no las imponen. Nuestra raza la frente altanera, nunca incline la empresa tenaz. De la patria, la noble bandera,
no dejemos plegarse jamás. Altanero, altivo o soberbio, o también orgulloso. Empresa, acción o tarea que entraña de dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. Tenaz, firme, porfiado y pertinaz en un propósito. Plegar, hacer pliegues en una cosa, doblarse, ceder o someterse. En este caso, nuestra frente altanera, orgullosa, valiente. ¿Qué debemos hacer? Nunca inclinar la empresa tenaz, mantener la libertad de nuestro país, de la patria, la noble bandera. No dejemos que caiga, que se pliegue jamás. Suelta al viento flameo ondulante, cual celaje de espléndido tul. Tumba sea del bravo soldado el pendón blanco, rojo y azul. Flamear, dicho de una bandera, ondear o movida por el viento sin llegar a desplegarse enteramente. Ondulante, que hace ondas al moverse. Celaje, aspecto que presenta al cielo cuando hay nubes tenues y de varios matices, o un conjunto de nubes. Espléndido, magnífico, dotado de singular excelencia. Tul, tejido delgado y transparente de seda, algodón o hilo que forma malla generalmente en octágonos. Pendón, insignia militar que era una bandera o estandarte pequeño y se usaba en la milicia para distinguir los regimientos, batallones y demás cuerpos del ejército que iban a la guerra. Hoy usan banderas o estandartes según sus institutos. Las estrofas restantes nos obligan a jamás inclinar derrotadas nuestras frentes, sino por el contrario, a tomar y levantar el estandarte de la patria, esa patria digna que con sus principios éticos y jurídicos cargados del buen humanismo se convierte en la noble bandera, cuya sombra protectora redime y que jamás debemos plegar ante nuestros opresores. Este pendón blanco, rojo y azul, paz, lucha e infinitud, nos debe guiar como celaje, como inspiración y motivación siempre, no solo para lograr nuestra segunda y definitiva independencia, entendida como la plena soberanía para decidir nuestro destino común, sino también como fundamental, orientación moral y cívica de nuestras existencias, de manera tal que, si morimos en la lucha o al final nuestra ancianidad, seamos dignos de reposar sin sonrojo en su sagrado seno de leales y nobles principios.
El himno patriótico al 15 de septiembre es un himno cargado de belleza, de metáforas, pero también de lucha. Sabemos que Costa Rica ya no tiene un ejército como en esas épocas. Nuestra forma de luchar es con la educación, con la dignidad, con la moral, haciendo las cosas correctamente, luchando para salir adelante, haciendo que como sociedad avancemos. No dejarnos llevar por las cosas injustas o inicuas, protegiendo a cada ciudadano de este país, a los niños, a los ancianos, a las mujeres, a los hombres, hasta la naturaleza. Vivimos en un país hermoso, un país rico en biodiversidad, un país bello, con gente amable. Eso no hay que dejarlo perderse. Hasta aquí llega la explicación de nuestro hermoso himno. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.